Bueno, y hoy se realizó la revisión de medidas cautelares a los imputados en el caso Audio y se rechazó la solicitud de modificación de parte de las defensas, por lo cual Luis Hermosilla va a continuar con arresto domiciliario total y además entregó declaraciones polémicas que ya le vamos a preguntar a José Alejandro Aristimuño. ¿Cómo está, José Alejandro? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, paralelo a la espera que teníamos para conocer la medida cautelar de Ángela Vivanco, que ya está en prisión preventiva y se lo contábamos hace un rato atrás, se desarrollaba también la revisión de medidas cautelares de los imputados de la causa madre de todo este escándalo, de la causa Audio Fact Top. Ahí, Leonarda Villalobos, el tribunal le concedió que tiene que estar en su arresto domiciliario, pero va a poder salir 2 veces a la semana a trabajar. Incluso trascendía, por cierto, le preguntábamos a su abogada Alejandra Borda, ya podría incluso tener causas o ir al centro de justicia a algunas formalizaciones de sus clientes o revisar o reunirse también con otros de sus clientes en esos 2 días que le otorgó el tribunal. También a Antonio Álvaro Jalaf del grupo Patio, imputado también en la causa Audio Fact Top, pero también de Parque Capital, donde Luis Hermosilla tenía su oficina en el edificio en el sector oriente de la capital, se le concedió 15 días de vacaciones que va a poder usar en Panguipulli. Y Luis Hermosilla va a mantener, fue el único donde no hubo cambios, va a mantener su arresto domiciliario total. Pero todo esto genera, por cierto, expectación respecto de sus declaraciones, por decirlo de alguna manera, bastante polémica. Escuche lo que dijo Luis Hermosilla respecto a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, la que lleva la investigación en su contra. Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación, bastante antes que se conozca la acusación, y ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso que queremos ir a juicio oral, porque en el juicio oral lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido con nosotros y nos podemos defender. Hoy día están aprovechando de que todavía estamos en una situación en la cual nosotros no tenemos posibilidad de intervenir. La ha tildado como una influencer a la fiscal José Alejandro y bueno, también ha hecho una acusación, dice que solicitó además su intervención ante ministros de la Corte. ¿Esto qué antecedentes o cuál es la explicación, el argumento que le entrega de por qué había requerido su intervención? Claro, y si es que le queda también ahora alguna otra instancia de apelación frente a esta última resolución que tú ya nos detallabas recién. Sí, respecto de lo primero, recordemos que cuando se develan los chats de Luis Hermosilla, aparece también un chat de él con la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. La fiscal regional Oriente le envía su currículum, su hoja de vida a Luis Hermosilla para que él pueda interceder por ella presuntamente para obtener ese cargo de fiscal regional Oriente. Le preguntábamos si este reconocimiento que él hace el día de hoy, refiriéndose a que ella debiese declarar, esta diligencia fue rechazada y ahora en la reapertura de la investigación se puede volver a solicitar y eso produciría que Lorena Parra, fiscal regional Oriente, pueda declarar como imputada y tendrá que inhabilitarse si esto procede. Por cierto, le preguntábamos también eso al fiscal a cargo de la investigación el día de hoy. Eso dijo que ya está zanjado, pero que está en su derecho de volver a pedir esta declaración. Y respecto de lo último, nosotros le preguntábamos también si él reconoce esas diligencias. Dijo que sí, y yo personalmente le preguntaba si esto también es un reconocimiento al tráfico de influencia. Esto dijo Luis Hermosilla el día de hoy. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en sus declaraciones en la televisión, en las que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso, con posterioridad insistió. ¿Reconoce que era una dinámica normalizada? Absolutamente. Todo, o sea, aquí era imposible que los ministros o aquellos que postularan a ministros de Corte fueran conocidos por las autoridades que tenían que designarlos, y todos ellos buscaban de alguna manera tener que sus antecedentes llegaran
al Ministerio de Justicia o a la autoridad que correspondiera. Lo mismo que hizo la señora Lorena Parra, que era pedir no solo que llegara su currículum, sino que además hablara bien de ella con determinados ministros. ¿Y esas gestiones se hicieron, abogado? ¿Esas gestiones? Sí, claro. ¿Se hicieron? Sí, y ella me pidió cuenta y me apuró si se la estaba haciendo o no estaba haciendo. Entonces, es muy curioso que ella ni siquiera haya prestado declaración. Debería ser interrogada para saber si es así, porque si es así, ¿cómo va a ser en un caso tráfico de influencia y en otro caso no lo va a hacer? Bien, esto vuelve a generar y vuelve a poner sobre la mesa el tema de las discusiones de cómo llegan los ministros de la Corte, los jueces, incluso los fiscales, los nombramientos judiciales. Eso ya ha generado un amplio debate también entre parlamentarios, entre los funcionarios de gobierno, entre también abogados de la plaza. Así que estos últimos datos que entrega Luis Hermosilla el día de hoy, cuando el juzgado de garantía rechaza su petición de cambiar su medida cautelar, van a ser bien interesantes, al menos de análisis en los próximos días, respecto también de esta causa que incluye, por cierto, cohecho, soborno, pero también el tráfico de influencias imputado a Luis Hermosilla. Vamos a ver cómo se generan entonces las reacciones durante esta jornada, pero también en lo que está por venir, la apertura o la reapertura de la investigación y el posterior juicio oral de Luis Hermosilla en la causa madre de todo el escándalo Audio Fact Up. Claro, y que ha tenido ahí distintas derivadas, como la que ya nos contabas ahí más temprano, después de que Ángela Vivanco ya fuera enviada a prisión preventiva. Ha sido una jornada intensa y en el Centro de Justicia, José Alejandro, ya nos mantenemos atentos a más reacciones. Nos vemos que este momento desde el Centro de Justicia. Pato, así es, ha quedado en prisión preventiva la ex jueza Ángela Vivanco, formalizada por el caso Muñeca Bielorrusa. Habla hasta ahora su abogado defensor. Escuchemos qué es lo que dice Jorge Valladares. Complicada, que ustedes me imagino intuyen cuál es, y por lo tanto no es una situación fácil, cómoda ni confortable, menos para alguien que se está medicando, menos de alguien que estuvo en radioterapia hasta hace poco tiempo. ¿Cuatro ministros? ¿A qué se refería con eso? ¿Perdón? ¿Los otros 4 ministros? No, yo creo que hubo un error ahí y de hecho hago inmediatamente el enlace al medio, que fue EMOL. EMOL recogió muy mal el argumento, porque en definitiva lo que yo dije es que, porque el argumento está en el contexto del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, que sí habla de la torcida administración de justicia, como uno de los elementos excluidos dentro de la punibilidad de los actos de los tribunales superiores, particularmente la Corte Suprema. Y fue en ese contexto que se dijo que en realidad lo que habría correspondido, pero no sé, hay una imposibilidad jurídica de hacerlo, evidentemente. Abogado, es la primera ministra de la Corte Suprema que queda en prisión preventiva durante todo este caso. ¿Qué le parece esa apreciación? La ciudadanía ha estado muy pendiente de estos casos. Esperen que se pueden caer. Es la primera ministra de la Corte Suprema, ahora ya destituida, una acusación constitucional también. Pero ella, sí, pero estuvo destituida y ahora hay que ver, el proceso es largo. Bueno, no es tan largo, la verdad es que viene el cierre de la investigación. Está programado para muy pronto, de hecho nosotros no lo pedimos porque está de aquí a 3 semanas ya se vence el plazo y habrá que discutir qué tanta necesidad, y ustedes van a ver cómo se desdoblan los argumentos, porque ese día van a pedir ampliación de plazo y se van a dar cuenta entonces que no había tal urgencia. Abogado, ¿usted sigue pensando que no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso? O sea, sigo creyendo, a ver, yo quiero eso reenfocar, porque lo que yo dije es que el estándar que se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria. Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí, por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto, y en ese contexto no se dan todas las garantías. O sea, usted comprenderá que primero doña Ángela declaró, participó en audiencia y se expuso frente a todo el Pleno de Ministros, que los que eran sus pares. Y por lo tanto ustedes comprenderán que en esas condiciones las posibilidades reales de hacer una adecuada defensa no son pocas, son nulas, o sea, nulas, y ese es el punto, y eso es lo que nosotros reclamamos. Abogado, ¿hay alguna reflexión respecto de esta relación que denuncia la Fiscalía de estrecha familiaridad con los abogados imputados de Velasco Vitec ahora que hay una resolución del juzgado de garantía? ¿Hay alguna reflexión quizás? A ver, hay dos elementos, uno que es de un componente fáctico, si efectivamente hay una amistad, y eso evidentemente ellos
presentaron sus argumentos, la proximidad, o sea, si nosotros nos toman una foto ahora, no por eso significa que seamos amigos. Ahora, evidentemente que si estás en la casa uno puede decir hay una relación, pero si se fijan todo fue en contexto de reuniones sociales, lo que no da cuenta necesariamente de la exigencia que es una íntima amistad. Pero eso se lo vamos a dejar, eso es de los jueces del fondo finalmente, eso se va a ver en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, porque yo creo que vamos a llegar hasta allá. Y desde esa perspectiva tampoco quiero adelantar mucho más, pero desde lo normativo, que es desde de lo estrictamente jurídico y lo que está como causal de implicancia que quizás ella debió declarar, creemos que hay abundante jurisprudencia desde la Corte Suprema en relación a que la relación con el abogado no queda cubierta normativamente con la implicancia. El abogado no es la parte y eso también es importante entenderlo. Entonces, pretender que ese es un incumplimiento de deberes, para mí por lo menos reviste enormes dudas en este momento. Muchas gracias. El abogado entonces de Ángela Vivanco, que a esta hora sale del Centro de Justicia después de haber escuchado esta audiencia de formalización que se extendió por 4 jornadas y que hoy termina con la resolución de prisión preventiva para Ángela Vivanco, la primera exministra de la Corte Suprema de Justicia que va a prisión preventiva entonces después de esta resolución. Estamos desde el Centro de Justicia. Acá pudimos durante toda esta mañana revisando además la audiencia de formalización de Luis Hermosilla. Recordemos que Ángela Vivanco prácticamente toma toda esta connotación después de revelarse su chat. Si bien es cierto, Luis Hermosilla no tiene relación directa con esta audiencia de formalización de Ángela Vivanco porque es imputada por cohecha y lavado de activos, hoy sucedieron estas situaciones que confluyen entonces distintos imputados, distintas causas casi o de alguna manera relacionadas por sus personajes acá en el Centro de Justicia. Sí, José Alejandro, estamos revisando la imagen en el momento en el que se ha decretado la prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco y el instante además en que la gendarme allí le pone las esposas en ambas muñecas para posteriormente ya ser trasladada al centro penitenciario donde va a cumplir esta medida cautelar, que es un hecho inédito para una integrante o ex integrante del máximo tribunal del país. Una situación inédita en esta resolución que hemos conocido hace minutos nada más, una vez que se ha decretado entonces esta medida cautelar, que es la que estaba solicitando el Ministerio Público para Ángela Vivanco, quien ha sido formalizada en esta causa donde se están siguiendo delitos de cohecho y lavado de activos, en esto que se ha denominado Sole la trama o la muñeca bielorrusa. Exactamente, y ahora lo que viene entonces, ella había estado durante estos días en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, pero en un lugar que se había acondicionado especialmente para ella y que incluso lo habían denominado el Capitán Llaver femenino, y había estado en tránsito durante estos días antes de que se resolviera cuál iba a ser la medida cautelar. Me imagino, José Alejandro, que va a ser en ese mismo lugar donde ella va a cumplir la medida de prisión preventiva, porque ya sabíamos, y esta misma semana lo habíamos estado comentando, de esta carencia histórica que hay en el sistema penal chileno respecto a la población penal femenina, de las mujeres imputadas por delitos de carácter económico, donde no existe un recinto como sí existe para los hombres en el caso de Capitán Llaver. Sí, así es. Se había comentado durante toda esta semana que Ángela Vivanco estaría en este módulo. Trascendía el diario La Tercera, publicaba que existiría un módulo parecido, con características similares a lo que conocemos como el anexo penitenciario Capitán Llaver, que esto se puso en relevancia también por una causa que se vio el día de hoy acá en el Centro de Justicia, cuando Leonarda Villalobos, la abogada que graba el audio del caso Audio Fact Up, tiene que ir a prisión preventiva y no existía un módulo como el de Capitán Llaver. Bueno, esto se ha tomado toda esta discusión porque Ángela Vivanco, en su antiguo rol como ministra de la Corte Suprema de Justicia, destituida, entre otras, también llamaba la atención a qué centro penitenciario, que antes era el centro de cumplimiento, iba a asistir. Esto finalmente fue zanjado, fue a la cárcel de mujeres de San Joaquín, y ahí entendemos que hay un módulo para los casos de connotación pública. Por ejemplo, ahí está la Quintrala,
entre otras detenidas o condenadas, y Ángela Vivanco en primera instancia se pensó que podría estar también en ese módulo. Nosotros nos estamos acercando a la puerta del acceso. Quiero que escuchemos, por cierto, el momento en que el juez del séptimo juzgado de garantía decreta la prisión preventiva. La expectativa legítima que tienen los ciudadanos sobre ese sistema de justicia y en particular del debido proceso que esperan los justiciables se les otorgue en un tratamiento igualitario en la aplicación de las normas que lo regulan y luego también en la decisión del fondo. En esos términos, entonces, esa afectación, por ejemplo, a través de esa garantía, genera un efecto expansivo y afecta, en definitiva, al propio Estado democrático de derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. En consecuencia, el tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Bueno, esa es la resolución del juez, una vez que ya ha decretado entonces la prisión preventiva para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ese es el momento en el que es esposada y ya posteriormente se realiza su traslado al centro penitenciario femenino, donde va a cumplir momentáneamente esta medida cautelar. Todo esto puede variar de acuerdo a alguna apelación, por ejemplo, o alguna revisión que pueda solicitar su defensa durante el transcurso de la investigación. Acá esto no quiere decir que va a estar con esta medida cautelar durante todo este periodo. Podría ser, como también podría variar. Momentáneamente se ha decretado esta medida cautelar en un hecho que, reiteramos, es inédito para una integrante o ex integrante del máximo tribunal del país y quien estaba enfrentando a la justicia en esta investigación por el delito de cohecho y lavado de activos, en esta investigación que se está llevando y que es conocida como el caso Muñeca Bielorrusa. Así es que vamos a mantenernos pendientes, atentos además que es lo que va ocurriendo con reacciones durante los próximos minutos y el traslado también de Ángela Vivanco una vez que llegue ya al centro penitenciario donde va a cumplir esta medida cautelar. Sí, ahí nos vamos a quedar entonces a la espera de las distintas reacciones después de que por primera vez una